Bueno, muy buenos días, Almudena. Estamos encantadísimos de tenerte con nosotros. No solo encantadísimos, sino honrados, muy Bueno, honrados. yo estoy encantada de estar aquí. Y entonces la idea es hacerte una entrevista a partir de preguntas que nos mandaron los alumnos por vía de sus profesores y también preguntas que a nosotros nos interesa que las contestes. Muy bien. Entonces, si no es molestia. No, claro. no es ninguna molestia. Entonces, la primera pregunta que nos llegó desde los alumnos es ¿qué fue lo que te llevó a hacerte escritora? ¿Por qué finalmente te hiciste escritora? Bueno, yo creo que me hice escritora porque antes fui lectora. Yo creo que en eso no soy muy original. Todos los escritores hemos sido antes lectores. Cuando era una niña a mí me encantaba leer. Yo descubrí muy pronto el poder que tenía la literatura de darme más vida de la que me había tocado. Además, para contar intimidades, yo la verdad es que de pequeña era una niña muy poco afortunada, porque era muy gorda, era muy peluda, era muy torpe, nunca hacía de angelito en las funciones de Navidad, no tenía muchas amigas, y sin embargo cuando leía yo, bueno, podía ser lo que yo quisiera ser, podía vivir como lo que yo quisiera vivir. A mí lo que más me gustaba en este mundo era leer. Sigue siendo lo que más me gusta, ¿eh? Yo creo que si me pagaran por leer, a lo mejor no escribiría. Entonces, en un momento determinado, yo creo que la lectura y la escritura son actividades especulares, que es como atravesar el espejo, ¿no? Decir, bueno, pues yo disfruto tanto leyendo, yo admiro tanto a la gente que es capaz de hacerme sentir tan bien. ¿Por qué no intentarlo, no? ¿Por qué no escribir yo? Yo creo que siempre escribes por emular a los autores de los libros que te gustan, porque en realidad publicar un libro es como crear una isla desierta. O sea, es modificar con un punto los mapas, poner un punto nuevo, pequeñito, en un mapa que ya está lleno de territorios, ¿no? Y luego desear el naufragio de alguien. Entonces yo había naufragado tantas veces, había colonizado tantas veces tantos territorios de libros ajenos, que yo creo que en realidad ahí fue donde empecé a pensar en escribir yo. Entonces es, de cierta forma, pagar la deuda a los autores que tanto... También, sin duda, sin duda, no, sin duda, eso es así. Bueno, es como un acto de la buena envidia, ¿no? No la envidia rencorosa, sino la envidia buena que te impulsa a ser mejor, porque dices, ¿cómo me gustaría a mí poder llegar a hacer algo que se pareciera a esto? ¿Cómo? Y entonces ese es el motor que te empuja hacia adelante naturalmente, porque la literatura es una tradición. Nadie escribe desde la nada. Todos escribimos porque hay escritores que han escrito antes y para que haya escritores que van a escribir después, ¿no? Nosotros somos solo un eslabón de una cadena infinita, cada uno de nosotros. Y claro que está esa sensación de gratitud y también como de pertenencia a una tradición. Muy bien, gracias. La segunda es, ¿cómo eliges los nombres y los apodos que les das a tus personajes? Bueno, mira, yo para los nombres soy muy insistente. Mis personajes tienen nombres de gente corriente. O sea, cuando yo empecé a escribir en los años 80, en la literatura española había una corriente de exotismo muy fuerte. Había escritores que se iban a la India, a China, a Polinesia, y a mí siempre me ha parecido que yo encontraba lo misterioso y lo exótico en lo que estaba más cerca de mí. Y eso incluye también los nombres de los personajes. Entonces mis personajes nunca tienen nombres vascos, ni nombres extranjeros, ni nombres extraños. Me gusta ponerles nombres normales y apellidos normales. Entonces eso es un problema porque, salvo en los casos en los que hago homenajes, que muchas veces he hecho homenajes en los libros, hago homenajes yo y todo el mundo, ¿no? Y entonces elijo apellidos o nombres para que la persona que conozco que los lleva se encuentre en ese personaje, porque es un homenaje. Quitando esos casos, que son pocos, procuro esquivar los nombres conocidos. Entonces llega un momento en el que es muy complicado. Y para eso a lo mejor además es usar nombres comunes, ¿no? Entonces me gusta que mis personajes tengan nombres comunes. Y los elijo un poco
a dedo. ¿Cómo te diría yo? O sea, pues este se va a llamar, entonces pienso un poco y digo, pues se va a llamar Guillermo. ¿Y cómo se va a apellidar? Pues se va a apellidar y entonces es como un poco así. Y lo de los motes es otra historia. Por ejemplo, en el lector de Julio Verne los motes son muy importantes. Los motes son muy importantes porque en los pueblos de España y especialmente en los pueblos de Andalucía todo el mundo se le conoce por el mote, hasta el punto de que hay vecinos que viven toda la vida al lado de una familia y no saben cómo se apellidan, ¿no? Pero además, cuando yo escribí El lector de Julio Verne, yo, claro, yo soy de Madrid. Yo no solo nací en 1960, sino que soy de Madrid. Entonces, soy una mujer nacida en 1960 en Madrid. Y me tenía que ir a meterme en la piel de un niño en la segunda mitad de los años 40 en un pueblo de Jaén. A mí me parecía que yo necesitaba los motes en esa novela para que le dieran verosimilitud al relato, para que tejieran una red capaz de sostener el relato. Y para que yo me sintiera también como más familiarizada con la historia que estaba escribiendo. Entonces, ¿qué hice? Yo tengo muchos amigos de Jaén y sobre todo tengo una amiga que su madre es de Alcalá de la Real. Tengo otro amigo que casualmente, menos amigo, pero amigo al fin y al cabo, nació en Los Villares, que es un pueblo de la Sierra Sur. ¿Qué hice? Pedir motes. Entonces me acuerdo porque la madre de mi amiga Ángeles, que tenía, cuando hablé con ella, 83 años, fui y le dije, Ángeles, necesito, le expliqué un poco y me dijo, es que no me acuerdo de nada. Y dice, bueno, a ver, trae un papel, a ver si me acuerdo de algo. Y empezó pum, 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 pum. Me regaló como 80 motes de golpe, ¿no? Y los motes más bonitos del libro, los más graciosos, los que burro padre, finge negocios, putisanto, todos esos son verdaderos, ¿no? Entonces son como pequeñas, como apropiaciones de la realidad, pero en una novela como esta, en la que, digamos, la no ficción y la ficción van de la mano, en la que la historia inventada se nutre de la realidad, pues yo creo que me podía permitir este pequeño robo. Has hecho bien. Bueno, la tercera pregunta va con algo que está de moda, que es el género, ¿no? Ah, sí, bueno. Entonces, ¿cómo eliges que el protagonista de una novela sea hombre o mujer? ¿Y cómo logras ponerte en la piel de un hombre o de un chico? Por ejemplo, en El lector de Julio Verne se trata de una narración en primera persona y el narrador es un chico de 15 años. Entonces, ¿esto te cuesta o lo haces fácilmente? Bueno, mira, yo cuando empecé a escribir mis primeras novelas, siempre sus protagonistas eran mujeres por una razón. Una razón que yo ahora sé y cuando les escribí no la sabía, porque a lo mejor hay escritores que son muy listos y se dan cuenta en cada momento de lo que hacen, pero yo no. Yo me doy cuenta de lo que he hecho siempre después, ¿no? Mis primeras novelas son novelas muy testimoniales, que tratan de reconstruir la atmósfera de la ciudad donde yo fui adolescente y donde yo fui joven. Y el motivo de esas novelas, el argumento, es intentar fijar los conflictos de identidad de las personas como yo. Yo miré hacia mi generación desde todos los lugares posibles, o sea, y en mis primeros libros están los conflictos sexuales, los amorosos, los sentimentales, los familiares, los ideológicos, etc. En esos libros yo escribía en una primera persona femenina porque por el carácter testimonial de lo que contaba, a mí me parecía que era más honesto y más verdadero y mejor contar desde una persona femenina. A partir de los aires difíciles, cuando ya, digamos, ya me había aburrido de mirarme el ombligo, ya no tenía más que contar de mi generación, ya era un aburrimiento, ya no podía más. A partir de los aires difíciles yo elijo el narrador por la rentabilidad narrativa de esa elección, porque hay novelas que... Voy a poner un ejemplo muy concreto que se va a entender muy bien. Por ejemplo, en El corazón helado, yo sabía que el narrador tenía que ser un hombre, por una razón muy sencilla. Y es que cuando empecé a pergeñar la historia me di cuenta de que es muy verosímil que una mujer de 35 años vaya a ver a un hombre de 40 y le diga yo era el amante de tu padre, pero es muy inverosímil, por desgracia, que un hombre de 35 años vaya a ver a una mujer de 40 y le diga yo era el amante de tu madre, era el amante de tu madre que tenía 83 años, quiero decir. Y como la verosimilitud era un elemento fundamental de la relación entre Álvaro y Raquel, como era fundamental que Álvaro se lo creyera,
pues de alguna forma ese planteamiento me dio el género del protagonista, ¿no? Y normalmente elijo el género en función de lo que voy a contar, porque hay veces que es mejor contar desde un lado y a veces que es mejor contar desde otro. Igual que yo me tengo que plantear, yo soy una escritora en primera persona, es decir, si a mí me das un papel y me dices escribe una frase, lo primero que voy a escribir soy yo, es la palabra yo. Igual que hay escritores que son en tercera, ¿no? Pero yo elijo la persona que me conviene en función de lo que voy a contar, porque la primera persona implica una intimidad con el personaje que a veces es una ventaja y a veces es un inconveniente. Por ejemplo, yo escribí Los aires difíciles en tercera persona porque como los protagonistas son de alguna forma delincuentes impunes, como los dos protagonistas son buenas personas que han sido capaces de hacer cosas horribles, yo intuía que en tercera persona les iba a poder ayudar más, que iba a poder beneficiarles más, que iba a poder matizar mucho más lo que habían hecho, ¿no? O sea que igual que elijo la persona, igual que elijo otras cosas, elijo el género. Y no sé, eso respecto a la elección. Y luego, ¿cómo lo hago? Pues es que la verdad es que yo creo que los hombres y las mujeres somos básicamente iguales. Yo creo que los hombres y las mujeres somos iguales en un porcentaje abrumador, mucho más de lo que la gente cree. Entonces es verdad que hay unas partes del mundo, hay unos lugares del mundo, unas zonas de la realidad que las vives de forma distinta si eres un hombre o si eres una mujer. Pero yo no creo que eso divida el mundo en dos mitades. Entonces, hay hombres que tienen un carácter mucho más parecido al mío, una ideología mucho más parecida a la mía, una forma de entender el mundo mucho más parecida a la mía que muchísimas mujeres. Y en ese sentido procuro buscar las conexiones, procuro buscar la similitud, porque en realidad cuando Flaubert dijo Madame Bovary c'est moi, parece que dijo una tontería y una frase feliz, porque la gente no se para a pensar lo que dijo. Lo que dijo es una cosa que es fundamental y tenía toda la razón, claro, y es que la memoria es el origen de toda ficción. Cuando yo cuento una historia de amor, solo puedo hablar de mi amor, porque yo no sé lo que es el amor para los demás. No sé lo que es el amor para los lectores, no sé. Yo sé lo que es el amor para mí, sé lo que es la amargura para mí, la soledad para mí, la rabia para mí. Yo solamente puedo adornar a mis personajes con mis propios atributos, aunque sean personajes de ficción, aunque sean hombres o sean mujeres viejas o sean niños en los años 40, aunque no tengan nada que ver conmigo, yo tengo que excavar dentro de mí para encontrar un registro que me permita deslizarme en ellos. Esa es una acrobacia tan salvaje que el hecho de que sea hombre o mujer importa poco. Digamos, yo incluso en Los aires difíciles, bueno, y en El corazón helado también, yo me parezco muchísimo más a los hombres que a las mujeres. O sea, Álvaro Carrión es un hombre, pero aparte de que el hilo argumental de lo que le pasa a Álvaro Carrión, su relación con su país, su relación con la memoria de su familia, las sensaciones que él tiene, digamos ese peso que él carga, como todos los españoles de mi edad, por el hecho de haber nacido en España, esto de cargar como con una mochila que pesa sobre los hombros, eso tiene que ver conmigo. Pero aparte de eso, Álvaro es ingenuo, es apasionado, tiene mucha fuerza de voluntad, es muy trabajador. Y Raquel, en cambio, es fría y calculadora, ¿no? A mí me gusta Raquel también porque es una mujer de su época. Entonces, por eso no se parece a su abuelo. Cuando salió el libro me decía la gente, pero es que Raquel no se parece a su abuelo. Y yo decía, ¿cómo se va a parecer si nos ha pasado el siglo XX por encima, ¿no? Pero vamos, yo, en la terquedad, en el apasionamiento, en la fuerza de voluntad me parezco mucho a Álvaro. Y a Raquel no me parezco. Entonces, ¿qué pesa más? ¿El género o un discurso articulado sobre la memoria y el destino de tu país? Hombre, yo creo que pesa mucho más lo segundo, entonces no es tan difícil. Eso está claro. Está clarísimo. Otra pregunta es, ¿cómo vives y sientes cuando estás escribiendo sobre la realidad de la España vencida de la guerra civil? ¿No te resulta demasiado doloroso
es enfrascarte en una época tan sufrida o por el contrario te compensa el pensar que estás rescatando a esta gente? Vamos a ver, es verdad que es doloroso, es verdad que es doloroso. Lo que pasa es que yo creo que en España la versión oficial de la historia reciente es una versión determinada y que no incluye otras posibilidades, digamos, ¿no? O sea, el hecho de que la historia la escriban los vencedores es indiscutible, pero la versión de los vencedores no tiene por qué durar siempre. O sea, los vencedores en cualquier conflicto escriben su versión y le imponen, pero no tiene por qué durar siempre. Yo, la primera vez que fui a Budapest, que es una ciudad que me encanta, Budapest está llena de estatuas de héroes del 56. A los dirigentes de la rebelión del 56 le pasaron los tanques soviéticos por encima. Perdieron estrepitosamente. Y sin embargo, Budapest está llena de estatuas de esa gente, porque los húngaros, al llegar a la democracia, decidieron que a quien querían parecerse era a los héroes del 56, aunque hubieran perdido, ¿no? O sea que yo creo que el hecho de que la República fuera la víctima de una guerra que perdió no puede empañar la gran oportunidad que representó para España la República, ¿no? Y que hay una emoción, un motivo de orgullo. Fíjate que hay pocos motivos para estar orgulloso de ser español, ¿eh? Probablemente hay pocos motivos para estar orgulloso de ser de cualquier país, pero hay pocos motivos para estar orgullosos de ser españoles. Sin embargo, ese es uno de ellos, ¿no? Lo que representó la República para un país pobre y atrasado, de repente aquel momento en el que el mundo nos miraba asombrados, ¿no? Y en el que el progreso se multiplicó por una cifra que jamás se hubiera soñado. Entonces, es doloroso pensar en la derrota, pero no es doloroso si no piensas única y exclusivamente en la derrota. Es una realidad que se puede mirar desde muchos lugares, ¿no? A mí siempre me ha gustado escribir sobre supervivientes. Digamos que el carácter que más se repite en mis personajes, el tipo de personaje que más me gusta son los supervivientes. Siempre he escrito sobre supervivientes. Porque me parece que no hay una heroicidad comparable a la de una persona corriente que es capaz de sobrevivir a la hostilidad del tiempo, de un régimen político, de la pobreza, de lo que sea. Entonces, para mí no es difícil no regodearme en la amargura, porque escribo sobre gente que sobrevivió, sobre gente que de alguna forma fue capaz de triunfar sobre su destino. Y lo de rescatar historias desconocidas, yo soy una mujer muy afortunada, porque yo sobre todo soy una escritora. Y la obligación de un escritor, y la mía desde luego, mi compromiso fundamental es con la literatura. Y yo tengo la misión de escribir buenos libros. Eso en primer lugar, eso por delante de todo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que cuando yo me di cuenta de que debajo de mis pies había un filón de oro, que había una mina de oro que nadie había visitado, que nosotros los españoles pisábamos encima de un montón de historias enterradas, de héroes y de villanos y de heroicidades y de traiciones y de aventuras y de carambolas imposibles que nadie había contado, yo de repente me encontré en una posición, pues eso, privilegiada por un escritor, ¿no? Porque contar la historia reciente de mi país me permitía satisfacer el impulso principal, que es mi compromiso con la literatura, pero también un impulso moral. O sea, yo podía escribir buenos libros porque el material era excelente, el material que teníamos debajo de los pies que nadie conocía, pero también podía satisfacer el impulso moral de contar estas historias y de coger al lector español contemporáneo y decirle, tú, mira, aunque tú no lo supieras, esto pasó. Y aquí vivió este señor y este señor y este señor que se jugaron todo, o esta señora, que se jugaron todo lo que tenían por ti, para que tú ahora vivas en una democracia, para que tú ahora tengas derechos, para que tú ahora puedas decir lo que quieras y puedas hacer lo que quieras, porque en definitiva
Nosotros somos el triunfo póstumo de la República Española. Digamos, nosotros vivimos en la situación en la que los republicanos querían que vivieran sus hijos. Ellos lucharon para que España fuera un país parecido a lo que España es ahora. Y no lo lograron con sus hijos, pero lo lograron con sus nietos. Digamos que después de 40 años de represión feroz, sanguinaria, de tener a un país entero metido en un puño, de pretender bordar con un hilo de hierro los corazones de los españoles, del franquismo en España no queda nada. Es como si no hubiera existido, digamos, es un régimen que no ha logrado dejar absolutamente nada detrás. Y en ese sentido, pues también es emocionante contarle a la gente que lo que tienen no es gratis. O sea, que en contra de lo que nos han contado, que la democracia no nos llovió del cielo, la guerra tampoco llovió del cielo, es decir, que aquí hubo procesos, hubo causas, hubo culpables, hubo inocentes, hubo cosas que ocurrieron. Poder unir ese impulso al de escribir novelas con un material tan apasionante y tan desconocido es algo fantástico. Yo incluso diría algo más. Yo no busco solamente rescatar historias en buenos libros, ¿no? Hay algo más, y es como si yo pudiera decir a tanta gente que ya no está: el Estado español no os ha dado las gracias nunca, pero yo sí. Yo escribo estos libros para daros a vosotros, que ya estáis muertos y enterrados, a veces en una cuneta a la carretera, escribo esto para daros las gracias. Bueno, es tan emocionante lo que acabas de decir que la verdad me cuesta hacerte la pregunta siguiente, porque No, me parece realmente sosa en comparación con lo que acabas de decir. Tontería. Entonces se trata de cómo vas construyendo tu trabajo, y la pregunta es esta: ¿cómo trabajas? ¿Empiezas con las investigaciones y luego escribes, o son dos aspectos que corren paralelos? Voy a empezar Y una parte también que es, si te piensas la novela durante mucho tiempo y luego la escribes de un tirón, que sé que, por ejemplo, el que escribió Les Bienveillantes, que no sé si lo leíste, eso fue lo que hizo, dijo que hizo por lo menos, o por el contrario, tú vas componiendo la novela poquito a poco. Yo tengo un sistema, que es el mío, que yo siempre digo eso, porque yo creo que cada escritor tiene que encontrar su propio sistema. Entonces el sistema que a mí me va bien no tiene por qué ser universal, pero yo siempre procedo de la misma manera. Todas mis novelas parten de una imagen, no sé por qué, pero es verdad que yo voy buscando imágenes. Digamos, yo transito por el mundo con ojos narrativos, voy buscando cosas que me llamen la atención. Soy muy observadora, como todos los escritores, y muy cotilla, como todos los escritores. Entonces voy siempre buscando imágenes. De vez en cuando veo algo, a veces con los ojos de la cara y a veces se me forman imágenes. Esto parece un poco paranormal, pero es verdad que leyendo libros o viendo películas, incluso oyendo una canción, andando, de repente veo algo. A veces lo veo con los ojos, a veces con la imaginación. Y son imágenes que me prometen una historia. Entonces, ese es el origen de todas mis novelas. Yo encuentro esa imagen y procuro abrirla, digamos, darle vueltas, descomponerla para ver a dónde me lleva. Entonces, el primer proceso es vivir con esa imagen en la cabeza, la primera etapa del proceso. Luego, ¿qué ocurre? Pues que esto es como abrir una ostra. O sea, a veces no consigo abrir la imagen, no consigo saber a dónde me lleva esa imagen, o no me lleva a ninguna parte. A veces la ostra está mala porque consigo abrirla, pero no me gusta lo que me enseña, no me convence el camino que me muestra, ¿no? Y a veces la ostra tiene una perla, que es cuando escribo una novela, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo lo primero que hago es, en ese momento, empezar un cuaderno. Yo me compro un cuaderno, me encantan los cuadernos, y entonces escribo en un cuaderno en paralelo durante todo el tiempo que escribo la novela. ¿Qué hago? Siempre procedo de la misma manera. Primero me cuento la historia a mí misma, porque escribiendo la historia de cualquier manera es donde se ven como las contradicciones, y se ven las debilidades, y se ve lo que no encaja. Luego, construyo los personajes, normalmente uno por uno. Voy contándome cómo es cada personaje, ¿no? Qué cosas tienen. Yo necesito saber de mis personajes mucho más de lo que cuento.
O sea, que necesito saber mucho, acopiar mucha información. Luego a lo mejor no la uso, pero a mí me es útil porque sé todo eso cuando escribo la novela. Trabajo los personajes, luego llega un momento que hago lo que yo llamo cronologías, que son prácticamente como listas de acontecimientos para ver si me encajan, porque claro, las novelas tienen la cosa de que dos personajes tienen que poder estar en el mismo lugar y al mismo tiempo. Si me despisto ya, y entonces esa es otra forma de ver errores y disonancias, ¿no? Y al final, a lo que le dedico más tiempo, y estamos hablando de un proceso que puede durar muchos meses, es a la estructura. Para mí, la estructura de una novela es lo más importante de la novela. Yo sé que los críticos no le prestan mucha atención a la estructura, ¿no? Sobre todo los críticos de los periódicos se pasan la vida hablando de los adjetivos y de cómo están colocados los adjetivos y del estilo libre indirecto y tal. Y parece que la estructura es como la gran ausente de la valoración de un libro. Sin embargo, yo creo que una novela es como una casa, que si una casa está bien construida y es fea, no hay problema, porque tú la reformas, entonces le abres una ventana, le cierras otra ventana, le cambias la puerta de sitio. Claro, si una casa es muy bonita y está mal construida, se cae y ya no hay casa. O sea que lo que me parece muy importante antes de escribir es tener una estructura. Yo soy muy maniática, soy incluso un poco neurótica con las estructuras, porque a mí me parece que la estructura de un libro tiene valor expresivo, aunque la gente no se fije en esto. Es decir, la estructura es la herramienta por la que el autor decide en qué ritmo, a qué ritmo, en qué velocidad y sobre todo con qué orden de prelación se va a enterar el lector de lo que pasa en el libro. Porque hay veces que el autor sabe las cosas antes que el lector y antes que el personaje. Hay veces que el personaje sabe las cosas antes que el... Todo eso tiene un sentido, ¿no? Todo eso tiene un sentido y, bueno, determina, crea un estado de ánimo en el lector y crea una atmósfera en el libro y permite que el libro sea leído de una manera determinada. O sea, para mí la estructura es muy importante. Y además yo creo que la estructura tiene que ser tan perfecta que tiene que tener hasta un valor aritmético. Digamos que si fuera una cuenta, tendría que dar 0 o tendría que dar 100. No puede dar 33,7. A mí, como lectora, lo que no le puedo perdonar a una novela, y la suelto en el momento en que pasa eso, son esas novelas que el primer capítulo tiene 7 páginas y está en primera persona, el segundo capítulo tiene 70 y es un manuscrito judío del siglo XVI, el tercer capítulo tiene 20 y lo escribe una chica en Hamburgo, y el cuarto es una carta que le manda no sé quién a su madre. Y entonces ya digo, mira, se acabó. O sea, ya aquí, ya en la carta a la madre, ya abandono porque no puedo, no. Yo creo que una novela tiene que tener una estructura en la que la densidad narrativa esté repartida, la intensidad esté equilibrada, en fin, le dedico mucho tiempo a eso. Y cuando ya tengo todo eso resuelto, que pueden pasar 3, 4, 5 meses, en el caso del Corazón helado pasó más de un año, entonces empiezo a escribir. Y todo lo que he hecho antes me sirve, y sin embargo, escribir es una aventura. O sea, que en el momento en que escribo la primera palabra, tampoco sé muy bien lo que va a pasar, pero digamos que el cuaderno es como una especie de compañero de viaje. El cuaderno es un soporte y el cuaderno... Y esa es mi manera de escribir. Y luego, yo escribo solo una versión, solo una. Empiezo en la primera página y termino en la última. Y escribo muy despacio. Como solo escribo una versión, o sea que hay otros escritores que vomitan una versión y luego van corrigiendo y corrigiendo, yo no. Yo escribo casi como los poetas. O sea que, aunque luego relea y corrija constantemente, pero yo, si una palabra no me gusta, no la escribo. Y yo soy incapaz de poner una rayita. Que hay gente que dice, pone un paréntesis y dice buscar adjetivo. Yo, bueno, me moriría. No puedo, no. Yo tengo que encontrar el adjetivo y si tardo, pues tardo. Y si en un día no lo encuentro, pues ya lo encontraría el día siguiente. Pero no puedo pasar de ahí, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias. Volviendo un poco a los episodios de Una guerra interminable, una pregunta que
que nos han hecho es si has tenido, ¿cuáles son las reacciones de tus libros en países que han conocido dictaduras y hoy en los países que no han conocido la dictadura? Pues mira, ahí te diré que, por ejemplo, la experiencia común se nota mucho en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, en Chile. Ahí hay una especie de comprensión profunda, porque claro, las dictaduras son muy distintas, llegan en momentos distintos, en España y en Latinoamérica. En España hubo una guerra, allí no, pero hay algo que es universal, que es la experiencia de la gente que se mete en la cama y oye un paso en la calle y ya no puede dormir, por ejemplo. Y eso es una cosa común a gente, bueno, a los españoles, a los argentinos, a los chilenos, con un océano de por medio, ¿no? Esas cosas que cuento yo en el libro, en el lector, por ejemplo, ¿no? Y en Inés también, ¿no? Como esta incertidumbre de cuándo me va a llegar a mí, ¿no? Y la pregunta constante de, ¿y si a mí me pasa, yo cómo voy a reaccionar? ¿Y yo voy a ser capaz de aguantar o no voy a ser capaz de aguantar? Y esa especie de misterio que envuelve a Pepe Portugués, ¿no? Cuando Nino dice, ¿es o no es? ¿Es? Me alegro o me entristezco cuando él dice, pero yo sé que Pepe no es un cobarde y sé que Pepe no es un chivato, pero ¿y si fuera un cobarde y un chivato no sería mejor para mí? ¿No sería mejor para él? Y si no es un cobarde y un chivato, ¿por qué se empeña en parecer un cobarde y un chivato? ¿No? Ese tipo de, esa experiencia de la represión, del miedo y de la dignidad también, en esta situación es muy común a la gente que ha vivido en un estado de dictadura. Porque eso es universal, ¿no? Y en cambio, en países donde no ha habido dictadura, por ejemplo esta novela que se ha traducido mucho en Europa, se ha traducido al francés, al alemán, al italiano, al portugués. Portugal es una excepción porque ellos conocen también, han conocido también una dictadura, o sea que en Portugal no tengo yo problemas. Y en Italia siempre hay esa conexión como de primos hermanos, que parece mentira, que aunque la historia sea distinta, hay siempre como una especie de... Pero hombre, es verdad que es diferente, porque, sobre todo porque la historia de España ha sido muy mal conocida. Yo no quiero dar una conferencia aquí, porque no tiene sentido, pero el franquismo representó una anomalía tal en la Europa de posguerra que a los aliados nunca les gustó hablar de España, porque después de la Segunda Guerra Mundial los aliados le dieron la vuelta a un axioma, a una máxima romana que parecía universal, ¿no? Que es el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Bueno, pues ellos dijeron, el amigo de mi enemigo es mi amigo, y hasta hoy. Entonces, ha habido como una especie de clima para apoyar la versión que el franquismo quería dar de sí mismo, que es que era un régimen autoritario, pero no era exactamente dictatorial, pero tal y pero cual. Bueno, pues eso no es verdad, ¿no? Bueno, el franquismo significó la eliminación física de 150.000 personas en tiempo de paz, en un país donde había 20 y tantos millones de habitantes. O sea, esa es la verdad, con números y con... Pero claro, en Alemania, en Francia, la gente muchas veces no le encaja eso con lo que sabía. Entonces, pues hay también un elemento como de asombro, de cómo es posible que haya pasado esto. Bueno, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Me lo dicen a mí en España, pues imagínate fuera de España, ¿no? Creo que podemos dar por terminada la entrevista, agradecerte tu disponibilidad con Muchas nosotros. gracias. Y bueno, espero que los profesores y los alumnos puedan aprovechar esta entrevista para mejor conocer tu obra y sobre todo leerla, Muy bien. porque esto es lo que importa. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.